A ver, ahí que no se vea. Vale. Okay. Buen día, Francisco. Buenos días de Sant Jordi. Buen día, buenos días. Un placer tenerte aquí con nosotros, con Círculo Rojo del Estaño. Fíjense que sitio más incomparable, en la Rambla de Barcelona. Estoy como en casa. Muy bien. ¿Usted es de Barcelona? Sí. Entonces está en casa. Y además en el Círculo Rojo. A ver, cuéntenos, porque usted tiene una larga colección de libros con nosotros. Pues sí, ya. El último es este. Creo que he publicado 11 libros con vosotros. Ajá. Todo empezó en el 2014, que publiqué, este fue el primero que publiqué con vosotros. La verdad es que quedé contentísimo y he continuado. Bien, 11 libros. Bien. No cambies, si la cosa va bien, no cambies. Bueno, y este último que ha publicado usted, ¿nos podemos informar Este último es una reedición de uno que escribí en castellano, me publicó un editorial que desgraciadamente ha cerrado. Ajá. Y antes de continuarlo otra vez y volverlo a poner en castellano, pues he preferido hacerlo en catalán. Ajá. Ya que la historia además prácticamente se desarrolla en Barcelona. Ajá. ¿Usted cómo lo hace? ¿Usted escribe en catalán y cuando quiere escribir en castellano lo traduce mentalmente? No tengo ningún problema en escribir en castellano, en catalán o en inglés. Muy bien. Muy bien. De hecho, aún hablo algún que otro idioma, pero ya no tan bueno. Eso es lo rico, ¿no? Cuanto más idiomas se hable, mejor. Evidentemente. Yo creo que lo sano, ¿no? Y ojalá muchos de nosotros que somos andaluces muchas veces lo decimos. De hecho, tengo un libro también publicado con vosotros, que yo le llamo el libro reversible, porque por un lado lo puedes leer en castellano y por el otro lado lo puedes leer en catalán. Ah, qué bueno, qué buena. Eso se llama La oscuridad del parque y en catalán La foscor del parque. Qué bueno. Y bueno, ¿qué tal la experiencia con Círculo Rojo? Imagino que bien después de tantos años. Muy bien. Bien, ¿no? Muy bien. Conozco a Alberto, conozco a Raquel. Claro, Raquel es su editora, Raquel Martínez. Sí. Una gran compañera. Y bueno, ¿qué decirle? La experiencia está en Sant Jordi, supongo que no es la primera vez que esto en Sant Jordi. No es la primera vez. A mí lo que es es una barbaridad de gente, pero si tú analizas, muy poca gente lleva el libro, ¿eh? Claro. Bueno, pero bueno, es el día. Es el día de estar aquí y ya está, ¿no? Es muy intenso porque todo se concentra en un día. Diferencia, por ejemplo, la Feria del Libro de Madrid, que son 2 semanas, es un día de locura. Es la magia que tiene Sant Jordi. Es así, es así. Esta es. Y que siga muchos años. Y que siga muchos años. Bueno, pues nada, muchas gracias. A vosotros, y a vosotros. Buena día de Sant Jordi. A vosotros, muchas gracias. Sí, encantado.